Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Rayo News. Mi nombre es Bravo García y estoy acompañado de Fernando Reza. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Bravo, ya listo para repasar las noticias junto con ustedes. Muy bien, ¿qué te parece si comenzamos hablando de la pandemia de COVID-19 que no solamente ha cobrado muchas vidas en nuestro país, sino que emocionalmente ha tenido un impacto importante en la salud mental de los mexicanos? Vamos a ver el reportaje que tenemos preparado. Vamos a verlo. El mundo como lo conocemos ya no será igual. Esta pandemia por el COVID-19 sin duda nos ha enseñado varias grandes lecciones de vida que debemos meditar para ser mejor que antes. Además de la gran importancia que se le ha sumado a la salud física, la salud mental no se queda atrás. Durante el confinamiento, una amplia variedad de afecciones han afectado el estado de ánimo, pensamiento y comportamiento de miles de personas alrededor del mundo. El doctor Miguel Ángel García Estrada, especialista en psiquiatría, nos da su opinión sobre la crisis de salud mental ocasionada por el COVID-19. La pandemia por la COVID ha provocado una crisis de salud mental. Las Naciones Unidas y diferentes investigaciones han pues ya deducido que sí ha tenido un gran impacto. Usted como especialista, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo lo que creo es que no estábamos preparados ni como sociedad ni como especialistas en salud mental para la magnitud de esta pandemia. Fue un virus que llegó a marcar una época sin precedentes. Creo que la sociedad estaba muy poco informada sobre la salud mental y eso condicionó y sigue condicionando lamentablemente que los efectos a nivel de salud mental que tiene el COVID se tiendan a cronificar, empeoren con mucho más facilidad porque la gente no los identifica. La gente simplemente se siente mal pero no sabe que eso es una enfermedad y que se debe de tratar. Según las investigaciones hechas por la Universidad de Ottawa, Canadá, los brotes de enfermedades infecciosas están asociados con síntomas y trastornos de salud mental. Las estimaciones para la prevalencia combinada fueron del 23% para la ansiedad, 22% para la depresión, 23.32% para el insomnio y para el estrés postraumático fue de un 21.94%, al igual que trastornos de salud mental con un Por nuestra parte, 13.29%. los expertos en salud mental, los que atendemos pacientes, hemos visto cuadros clínicos nuevos a raíz del COVID-19, hemos visto formas de presentación nuevas, más graves, más agresivas, de otros trastornos que ya conocíamos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo. Entonces, pues creo que esa es mi principal opinión, que nadie estábamos preparados para esto que ocurrió, ¿no? Entonces, ¿qué creo? Creo que nos toca seguir trabajando. Creo que a la sociedad le toca informarse mucho sobre la importancia que tiene la salud mental en esta época, en la vida, en mejorar la calidad de vida. Creo que a nosotros los especialistas en salud mental nos toca seguirnos preparando, nos toca seguir estudiando, eso es algo que no se acaba, con el fin de poder paliar esta necesidad que ha presentado la pandemia en cuanto a salud mental. A continuación, la doctora Silvia Berenice Sara Fernández nos dará su opinión acerca del COVID-19 y cómo es que ella ha afrontado este problema emocionalmente. Pues bueno, era una situación muy difícil, no solamente mía, sino de todos mis compañeros. A pesar de eso, sigue siendo complicado. Te hablo de que en muchos de nuestros casos tuvimos que recibir medicación tanto para depresión, para ansiedad. La verdad es que da mucho estrés venir a trabajar y no saber si en algún momento te puedes contagiar y te puedes morir, ¿no? Eso es extremadamente estresante. Bueno, mira, yo creo que pasamos por todas las emociones, como las emociones de un duelo. Al principio, pues, cuando, incluso te puedo decir, en mi propia familia, me costó mucho trabajo con algunos familiares convencer que usaban el cubrebocas, que esto iba a ser una situación complicada. Y pues te comento que yo soy mamá y tuve que dejar a mis hijos un año viviendo con mi mamá, o sea, con su abuela, con sus abuelos.
Y entonces aquí es cuando empieza a afectar como en la parte realmente emocional, porque te sientes la persona más infecto-contagiosa del mundo, que te da miedo abrazar a tus hijos, te da miedo estar cerca de tus papás, te da miedo incluso, pues yo con mi esposo era de, oye, es que no te quiero besar. Oye, Bravo, pues fíjate que uno de los problemas que han surgido durante la pandemia ha sido la automedicación en México. Así es, más del 80% de la población en nuestro país practica la automedicación y esto puede traer grandes consecuencias a la salud. Vamos a revisar el trabajo que nos preparó nuestra compañera Diana Arteaga. Riesgos a la salud por la práctica de la automedicación. En nuestro país se calcula que más del 80% de la población se automedica, es decir, usa medicamentos por iniciativa propia, sin indicación médica y sin receta. La práctica de automedicación trae consigo consecuencias a corto y a largo plazo, dañando de manera permanente órganos vitales, señala la doctora Reina Sandoval Guzmán para Rayo News. Automedicación significa que cualquier persona sin tener los conocimientos de medicina y farmacología va a hacer uso de los medicamentos cuando presenten algún síntoma, como puede ser dolor o cualquier enfermedad, y ellos mismos traten de tomar los medicamentos que no precisamente son los adecuados ni van a dar con el diagnóstico exacto de la enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos de automedicarse? El riesgo de automedicarse es primero que no están tratando un diagnóstico exacto de la enfermedad. La dosis de acuerdo a la edad y peso que tiene el paciente. Las desventajas son muchas porque aparte de que no estamos tratando de fondo la enfermedad, solamente estamos minimizando el dolor o la presencia del síntoma. Y esto daña a la larga o a corto o a largo plazo los órganos de nuestro cuerpo, como pueden ser el hígado, los riñones, el estómago. Entonces, no recomendamos la automedicación desde ningún punto de vista. Y estamos de regreso y fíjese que la adicción a los videojuegos era un problema que no se presentaba con mucha frecuencia antes de la pandemia, pero ahora muchos jóvenes entre los 12 y 15 años presentan esta enfermedad considerada por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a revisar esta pieza de Bravo García. La llegada de la pandemia por COVID-19 no solo hizo que la industria de los videojuegos aumentara sus ventas exponencialmente, sino que también creció el índice de personas que presentan adicción a los videojuegos. En entrevista con la doctora Jenny Hellman, confesó que se ha visto un aumento de casos de personas con adicción a los videojuegos, sobre todo en las edades de 12 a 15 años. En lo que es mi consulta personal, sí he notado que ha habido en adolescentes aproximadamente entre los 15, yo creo que hasta más pequeños, de 2. Aumentó muchísimo, los chicos están pues encerrados en casa y pues ¿qué podemos esperar, no? Que vean el techo, pues no. El comunicado de prensa del medio de tecnología y videojuegos One Digital reveló que en México el 51% de los considerados gamers dedican en promedio 3 horas al día a jugar, como es el caso de Daniel Salazar, estudiante de diseño de videojuegos y gamer. Creo que juego más ahora, casi no juego solo, la verdad. Ahora como tengo más trabajo, juego de como 11 o 12 hasta las 2 de la mañana casi siempre. Sin embargo, para considerarse como adicción, la psicóloga Hellman menciona que es cuando los jugadores dejan de atender otros asuntos importantes por dedicarse a jugar, perdiendo la noción del tiempo. El problema viene siendo cuando empiezas a dejar de hacer cosas que eran importantes por estar atado a estos videojuegos. Empiezan a dejar de hacer ejercicio porque quieren pasar más tiempo en la computadora. Concluyó que el primer paso para solucionar la adicción a los videojuegos es establecer límites de tiempo y no descuidar las actividades básicas. Mira, el primer paso para mí sería tener en casa una estructura importante
en donde puedas tú delimitar horarios, ¿no? Y especificar momentos para hacer todo lo que los muchachos quieren hacer, porque finalmente, pues también ellos están encerrados. Entonces sí, hay que delimitar el tiempo. Son cada vez más las personas que sufren phishing, una de las formas de ciberataque más simples. Vamos a revisar el trabajo de nuestra compañera Camila Martínez Calvillo. Conocer los sectores y los mensajes más usados por los ciberdelincuentes resulta muy útil para evitar entrar en sitios web que no son de confianza. El phishing está considerado una de las formas más sencillas del ciberataque, pero a la vez es muy peligrosa y efectiva. Quien lleva a cabo este delito de engañar a las personas para que compartan información confidencial no requiere conocimientos técnicos sofisticados. Se trata de traicionar a la mente humana y aunque pensemos que nosotros no vamos a caer en el anzuelo, resulta más fácil de lo que pensamos facilitar datos como nuestras contraseñas y números de tarjeta de crédito sin darnos cuenta del engaño. Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos con José Ángel Gómez Tagle, un actual estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación en Medios Digitales, que actualmente estudia en la Universidad de Tecnológica del Valle de Toluca, con el cual trataremos uno de los temas más importantes que han existido hasta hoy en día, que es los fraudes electrónicos. ¿Usted qué es lo que nos puede comentar sobre estos fraudes electrónicos? ¿Qué son? ¿Cómo se pueden ver? Más que nada para poder meter un poco a la gente en el contexto y poder explicarlo un poco más. Hola, ¿qué tal, Braulio? Mira, todos aquellos buscan vulnerar los sistemas de seguridad de las distintas interfaces que se utilizan cotidianamente en tu organización, podrías decirlo. Ya sea el banco, el correo electrónico, bases de datos, la nube, etc. Una de las preguntas que me gustaría hacerle, ¿cuál es la forma más habitual en la que se roba la información? ¿A través de qué medios? Y más que nada, ¿qué es lo que busca la gente en esta información? Hay un método llamado phishing, se llama, consiste en que un usuario suplanta a una persona, a una empresa de confianza, principalmente por correo electrónico o mensajes en redes sociales, para que la víctima revele datos, como los bancariados, las claves de acceso, las contraseñas, etc. Akamai Technologies ha publicado Phishing en servicios financieros, su informe sobre el estado de Internet en materia de seguridad, el cual ofrece un análisis del tráfico de ataques a aplicaciones web y de credential stuffing tanto a nivel global como específico. La compañía ha detectado a lo largo del 2020 193 millones de ataques de credential stuffing en todo el mundo, de los cuales 3.4 millones afectaron concretamente a empresas de servicios financieros, lo que supone un aumento de más del 45% en el sector. Estamos a la vuelta de la esquina en las campañas electorales, un momento decisivo para nuestro país y hemos visto cómo algunos candidatos ofrecen tarjetas para atraer votos. Vamos a ver la opinión de Roberto Portocarrero en Relampagueando. Buenas tardes y bienvenidos a Relampagueando. Mi nombre es Roberto Portocarrero y hoy estaremos discutiendo un tema crucial para las próximas elecciones, en específico el uso de tarjetas como supuesta propaganda. El pasado 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en una de sus conferencias matutinas el uso de tarjetas para promocionar el voto de candidatos. En la conferencia, el presidente hacía referencia a la tarjeta regia de Adrián de la Garza, pero esta no es la primera vez que vemos estas famosas tarjetas, pues ya se han convertido en una estrategia habitual de cada campaña. Por si no conoce cómo funcionan estas tarjetas, le explico rápidamente. Cada campaña electoral, los candidatos ocupan estas tarjetas para tratar de asegurar el voto, ofreciéndolos a personas vulnerables o cualquier caridad de moda que suene apropiada, una ayuda económica en tarjetas que podrán cambiar por dinero, solo con la condición de que gane dicho candidato. Estas tarjetas están llenas de promesas y vacías en crédito. Cada campaña, la gente reclama que aun cuando dicho candidato gana, las tarjetas siguen vacías. Estas tarjetas tienen varios nombres en cada estado y son diferentes por cada candidato, ya sea la tarjeta violeta o la cumplidora.
El fraude electoral se disfraza como propaganda política. Pero, ¿son legales o no estas tarjetas? Analizando los casos anteriores de denuncias ante este tipo de situaciones, se podrá decir que sí son legales. Cabe recalcar que los candidatos que ocupan estas tarjetas para llegar a sus puestos políticos son los que hacen y cambian las leyes. A raíz de la elección del Estado de México de 2017 y la entrega de la famosísima tarjeta Salario Rosa por parte de Alfredo del Mazo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una reforma que implementó el INE, que prohibía la entrega de tarjetas para ofrecer beneficios durante las precampañas. De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se considera como propaganda legal que un candidato ocupe su imagen, sus propuestas y sus apoyos económicos en tarjetas o cualquier otro material. En pocas palabras, mientras no se condicione el voto, se considera promesa de campaña. Este hueco legal ha permitido que muchos candidatos disfracen estos fraudes electorales como propaganda política. En el caso de las denuncias actuales, la Fiscalía General de la República tendrá que judicializar el caso y una vez que se aporten las evidencias necesarias, las comisiones estatales y tribunales locales valorarán si es compro de voto o solo propaganda. Por esa historia ya sabemos cómo termina. ¿Dónde queda al final la democracia? La compra del voto puede no ser directa, pero el mensaje es el mismo. Estos candidatos se quieren excusar con la redacción de su mensaje, pero siempre esconden la semiótica de este. Después de tantos años con los mismos trucos y delitos electorales, se podría pensar que ya hemos aprendido la lección. Pero eso lo veremos en las siguientes elecciones de este 6 de junio. Cuéntenos qué opina usted sobre este tema y síganos en todas nuestras redes sociales y esté al tanto del contenido que le tenemos en Rayo News. Muchas gracias y hasta la próxima. Son muchas las consecuencias que ha dejado la pandemia de COVID-19, muchas personas han perdido sus empleos, lo que provoca que se vean obligadas a emprender su propio negocio, como es el caso de las consideradas nenis. Vamos a revisar la nota que nos preparó Diana Arteaga. Las nenis, la iniciativa de comercio que se fortaleció con la pandemia. Luego de que el COVID-19 obligara hace ya más de un año el resguardo domiciliario y condicionara muchas actividades, vender en línea y desde casa resultó ser la manera más práctica y menos costosa para realizar transacciones comerciales. Es así como las nenis o emprendedoras utilizaron las plataformas digitales para promocionar y vender diferentes productos. De acuerdo con el INEGI, al menos 1.3 millones de mujeres perdieron su trabajo en el país durante la pandemia. Conoce en exclusiva para Rayo News a Fernanda, emprendedora de Beauty Cosmetics. Yo empecé este negocio a raíz de la pandemia, para poder obtener ingresos extras y poder solventar mis gastos. Todo comenzó en inspirarme por algo que me encanta y amo, como el maquillaje. Así fue como surgió Beauty Cosmetics. Empecé a contactar a mis proveedores, a poder meter marcas que a mí me gustan, de buena calidad y buen precio. Empecé a vender mis productos en grupos de Facebook, a hacer entregas a nivel local y poco a poco fue creciendo con mucho esfuerzo hasta poder realizar envíos a nivel nacional. Me encanta poder ayudar a las personas. Me motiva mucho, he podido obtener mis ingresos y sobre todo a crecer como persona. Ya se cumplió más de un año desde que arrancaron las clases en línea y probablemente se preguntan si los muchachos realmente están aprendiendo algo o simplemente pasan el tiempo con distractores como el celular. La realidad es que sorprendentemente se registró un aumento en el promedio de los estudiantes de nivel medio y medio superior. Vamos a ver la nota. Desde la llegada de las clases en línea por la pandemia de COVID-19, se registró un aumento en los promedios de los estudiantes de educación media y media superior. Así lo compartió el ingeniero Ernesto Morales Salinas, docente del IPEF de Metepec. Chicos medianos, que eran media tensión y más o menos, te dirás que me creció, como que les gustó más la parte en línea y me subió su rendimiento. Y otros que en el plano me sorprendieron, que yo decía, estos iban mal en materia presencial, ¿dónde? ¿Quién les está ayudando? ¿Cómo le están haciendo?
pero no. Apuntó que para el aprendizaje llegue de la mejor forma a todos los estudiantes es necesario innovar constantemente en las clases, como presentaciones atractivas o diferentes recursos. Es difícil atrapar a los chicos, porque si de por sí es difícil la materia de matemáticas que estamos impartiendo, es difícil cómo ahora los puedes atrapar para que te llame la atención. Entonces tendrías que innovar. Una, ver cómo le haces una presentación. Otra, cómo les haces un juego, pero sin perder de vista el objetivo. A ver, ahora fulanito, contéstame esto. A ver, ¿tú qué piensas al respecto? A ver, te mando la información, sácame un screenshot. Para los estudiantes es importante que las clases sean dinámicas para lograr un aprendizaje completo. Sin embargo, también debe haber un esfuerzo del estudiante por dejar los distractores de lado. Así lo comentó Daniela García, estudiante de bachillerato. Al principio me costó trabajo entender los temas, pero conforme pasó el tiempo me di cuenta que lo importante también es poner de tu parte como alumno para lograr a los profesores tener una clase más completa, dejar de poner pretexto que tu cámara no funciona, que tu micrófono no funciona. El ingeniero Morales Salinas comentó que aunque es flexible con los problemas de conexión que pueden presentar los estudiantes, intenta proponer soluciones para dejar de lado los pretextos. De tal manera que los chicos de repente los sorprendía de, oye, ¿cómo hacemos? Pero pues no sé, y a ver, sácate una foto, ahora súbemela, ahora aquí. No, pero es que me falla mi cámara. A ver, reiníciala, y les empiezo a dar consejos en los que les quitaba el pretexto. Digo, no me digan el cómo no, vamos a ver el cómo sí. Concluyó que todos deben poner de su parte para que el aprendizaje llegue de la mejor forma a los estudiantes. Son de las que te enfrentas, y reitero, juegan un papel muy importante los papás en el seguimiento. Porque si los chicos no se conectan, no van a poder aprender. No hay cómo. Y bueno, Fer, no es ningún secreto que ejercer periodismo en un país como México representa un gran peligro para el que realiza la labor informativa. Así es, Bravo, y en respuesta al alto número de periodistas asesinados en el Estado de México, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley para la Protección Integral de los Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Vamos a ver la opinión de nuestro maestro en Comunicación y Política, Demian Javier. El día de hoy veremos una ley que recientemente se ha aprobado aquí en el Estado de México, una que garantiza la protección a nuestros periodistas que por mucho tiempo han sido amenazados y privados de su vida por el simple hecho de decir la verdad o por, más aún, ser un periodista como tal. Así que vamos a ver de qué se trata esta nueva ley. La legislatura mexiquense aprobó la primera ley de protección integral a periodistas luego de 21 intentos. Esta ley va a garantizar la vida, integridad, seguridad y bienestar a quienes se encuentren en riesgo al ejercer esta profesión. Este afortunado hecho fue gracias a la diputada Azucena Sinceros, junto con los partidos Morena, PAN y PRD, en el que su objetivo es garantizar la libre expresión y evitar obstáculos que dificulten el desempeño periodístico. Con esta nueva ley, los periodistas tienen el derecho y el deber ético de mantener en secreto la identidad de sus fuentes de información. Algunas medidas que se implementarán para la protección de las personas dedicadas a esta profesión será la implementación de guardias personales, chalecos antibalas, autos blindados, entre muchas otras cosas más. Además, esta ley establece una pena máxima de 25 años de prisión en contra de quien atente contra la vida de un periodista o un defensor de los derechos humanos. Tristemente, México es uno de los países más peligrosos para la prensa, pues al menos 30 periodistas han sido asesinados en este año, de los cuales 21 simplemente fueron por el hecho de ser periodistas. Y ya era hora de que en nuestro país se aprobara una ley como esta, ya que hacía mucha falta que los periodistas estuvieran protegidos por algo, ya que durante mucho tiempo, al menos en el Estado de México, han estado siendo vulnerables a muchas cosas. Y pues gracias a ello no nos enteraríamos de muchas cosas. O sea, desde el precio de la luz o las tortillas hasta cómo está el dólar. Y pues esta es un gran avance para nuestro país en desarrollo. Y esperemos que en el futuro se aprueben más leyes como estas que protejan a otro tipo
de personas con diferentes profesiones. Eso es todo de nuestra parte. A nombre de todo el equipo de Rayo News, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fer. Hasta luego y buenas noches a todos.